Arrancamos la segunda temporada de EYEC, el videopodcast del Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria. Seguimos hablando de la cultura que transforma, que se crea en esta isla y que se mueve. En esta segunda temporada abrimos conversaciones con gestores culturales, cineastas, periodistas y artistas plásticos. Esperamos que les guste y nos vemos pronto. Buenas, Capi Cabrera, bienvenido a EYEC. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Aminche. Es que no le voy a decir que aparte colegazo también. Sí, muchos años. Sí, y un artista plástico, visual, ilustrador, diseñador, de todo, ¿no? Y importante, ya reconocido en el archipiélago canario. Tú llevas muchos años viviendo fuera, ¿verdad? Y no me acuerdo que llevas 6 años que regresaste a la isla. Ahora llevo 5 aquí, estuve entre una cosa y otra casi 10 años fuera, entre idas y venidas. Y sí, ahora 5 años aquí establecido, muy contento, la verdad. Aquí cumpliendo el cliché de todos los canarios que nos vamos fuera y, Total, y volvemos total. a la tierra a llenarla de ideas y de Sí, cositas guapas. nuestro primer paisaje es como también una idea como que siempre está ahí, ¿no? Que el volver, yo no lo tenía como tan claro como idea, pero de repente fue como algo súper natural. ¿Y qué tal el regreso? ¿Cómo te encuentras? Buah, súper, súper. Yo durante mucho tiempo sentía como que no era ni de aquí ni de allí, entonces ahora tengo como un sentimiento bastante de calma con que soy de aquí estoy, aquí me manejo los códigos. Y aquí te quedas, de momento, Sí, ¿no? mi idea sería como que, bueno, quiero decir, quedarme aquí, viajar para currar y ir y venir, ¿sabes? Como he hecho mucho tiempo, pero sí, el cuartel general, me gusta estar aquí, mi familia está aquí, eh, y también es que me encanta vivir aquí, también todo lo que a nivel naturaleza, deporte, de todo el año, ¿sabes? Como el paisaje, a nivel inspiración también, es como, ¿sabes? La verdad que es como, estoy como muy conectado de estar viviendo aquí. Claro, y cuando hablamos de creación, ¿no? Como artista aquí en la isla, en Gran Canaria, ¿lo ves fácil? Bueno, no quiero hacer la típica comparación de tal, pero ¿cómo lo estás llevando? O sea, ¿bien? ¿Se puede vivir de ello? ¿O hay que Ya, trabajar siempre para pregunta. marcas, ¿no? ¿O no solo la creación propia? Bueno, yo me manejo, la verdad que no, ¿sabes? No, por un lado, me refiero, no tengo prejuicios, ¿no? En el sentido de, pues yo trabajé muchísimo tiempo de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, también el poder tener un enfoque, estar como muy enfocado en que la creación sea tanto la parte plástica como la parte comercial para trabajar para agencias, para marcas, ¿sabes? Forma parte de hay un motor que es el mismo para mí, ¿no? Y me lo paso súper bien, también es una manera de aportar como valor Eso. a, ¿sabes? A gente que está eh, como también viendo como tu visión, ¿no? Al final la parte artística que tiene que ver con mi lenguaje propio, ¿no? Que tiene que ver más con la pintura, más con la parte de arte donde yo genero esos discursos o trabajo desde la intuición, también es una manera de ganar no solo valor, sino también en intuición, ¿no? Entonces eso, cuando trabajas para una marca comercial o un packaging, o, ¿no? En mi caso con la ilustración, pues una manera también de que esa visión enfocado a solucionar problemas a nivel gráfico, vamos a decirlo así, pues esté cargado también de tu visión relacionada con la sensibilidad, con encontrar también cuáles son los códigos, ¿no? Que les gustan a los clientes, por qué les gusta lo que les gusta, ¿no? Entonces eso también, esa traducción de los lenguajes visuales a cómo hacer las cosas, a nivel tener las capacidades también de creación y artísticas, ¿no? Vale, pues esto requiere trabajo en digital o esto requiere analógico, ¿no? Sacar los lápices de colores o es una visión más desde la fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad que me manejo con mucha ilusión en todos los proyectos, más allá de que mi proyecto artístico, que es el que enseño y el que... pero también porque es el más difícil de, de poner, ¿no? De defender mi verdad ante el mundo, digámoslo así, ¿no? Que suena muy rimbombante, pero eso me ayuda a entender que muchas veces el sentimiento es como de estoy creando esto, pero lo tengo que defender, ¿no? En plan, el arte
es muy difícil, ¿sabes? Y es una carrera a muy largo plazo, requiere mucha, no voy a decir ya esfuerzo, sino en mi caso, que es algo que va conmigo, mucha constancia. Constancia sin, muchas veces sin tener un objetivo de cómo hacer dinero con eso o en qué momento se va a exponer, ¿no? En plan, como que hay otras personas, según el perfil que tenga cada uno, pues necesitan tener esos grandes objetivos. Yo soy más de trabajar a puerta cerrada, trabajar, 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 entrenar, digamos así. Currando ahí a Sí, y muerte. después van saliendo las cosas, ¿no? También cuando eh, tienes maneras de comunicar o de enseñar tu proceso, que para mí es lo que más me gusta, ¿no? Como el proceso artístico, ¿no? Todo lo que tiene que ver, no solo la obra final o el Sí, discurso eso lo final. muestras mucho tú, por lo menos Sí, a través de las redes se ve como, ¿no? sí. En el Instagram, por ejemplo, como ese proceso Sí, artístico. también son cosas como que he ido como entendiendo, ¿no? Por ejemplo, me di cuenta que con los proyectos artísticos relacionados con dosieres, por ejemplo, envías un dossier para una residencia artística, una exposición, al final ahí es donde volcaba las referencias, las imágenes que no enseñaba en otros sitios, pero que hacían referencia directa a de dónde he desarrollado el lenguaje visual sobre Canarias, ahora, por ejemplo, y eso se estaba quedando en un dossier que solo veían unas personas que te cogen o no te cogen, ¿no? Claro, y no Entonces de compartías, repente, ¿no? claro, y de repente, o los libros que leía sobre Canarias, entonces el Instagram a mí me sirve como una manera de, no solo de archivar toda esa información, sino de archivarla a nivel público, ¿no? Entonces es muy bonito porque desde que empecé a hacerlo, la gente también me está como agradeciendo que como que dé esa luz también en el proyecto, ¿no? Porque al final trabajar desde la abstracción y pretender desde tu visión artística, que la gente conecte directamente con ese lenguaje, ¿no? Con esa visión de entender como los niveles de abstracción de las cosas, también a veces es como, puede ser como tu propia pedrada que decimos, ¿no? En plan, Sí, y entonces, acerca, esta es una acerca manera mucho. como también de, no solo de enriquecer, sino que es una verdad que ya, que está creada desde ahí, ¿no? No es una impostura, no estoy buscando libros para publicar, sino de repente hablo con una comisaria, me habla de referencias, ¿no? Me pasó, por ejemplo, estudiando que de repente me obsesiona todo lo que tiene que ver con el primitivismo canario, toda esa época, Jane Ay, Millares, qué maravilla. Ah, uf, soy es tan como, fan. mira, se me ponen los pelos de punta. Ya que sí, es una Y, pasada. ¿sabes? Y de repente hay un libro que yo no sabía que existía, de Jane Millares, y de repente, pues hablando con una comisaria, pues me habló del libro, conseguí el libro, entonces, ¿Comisaria que editó el libro? no, No hay una, no, es no, que no. hay una chica que es ¿Ah, sí? doctora, sí, ya te diré quién es, Ah, qué ya lo guay. pondré Mira, también en ves, Instagram, pues esto, porque es especialista en de anime. esto se trata para mí, estar como abierto, que tiene que ver con la diversión también de ser artista y de ser un flipado, Mm. como digo yo soy muy flipado, Y sí. cuéntanos que, si quieres hablar un poco de cuál fue tu último proyecto, antes de contarnos en lo que estás ahora, o tu gran último proyecto, porque creo que editaste un libro con el Cabildo. Sí, Cuéntanos un poco. sí, sí, muy, muy bonito. Pues mi última exposición fue en la Sala de Arte Contemporánea de Tenerife, un proyecto de, bueno, la exposición más grande que he hecho en mi vida, que esto Enhorabuena. suena increíble, pero fue un curro de mucho tiempo. También yo ya venía trabajando con la idea de Canarias, el territorio, la pincelada, ¿sabes? Como el gesto, como, claro, a nivel de abstracción, como ya decía, ¿no? Pues el gesto como extensión gestual del cuerpo, ¿no? En plan, el brazo termina en la brocha, entonces esa energía gráfica es humana, ¿no? Es como si fuera un baile. Entonces, como que cuando yo volví a Canarias, con lo que más conecté era con un sentimiento de sencillez, ¿no? Entonces, de repente no tenía sentido que pintara lo que estaba pintando anteriormente, no tenía sentido que pintara con los mismos materiales, con materiales sintéticos, con resinas, con materiales translúcidos, ¿no? Que tenían que ver más con lo urbano, con la industria, ¿no? Materiales industriales más que de bellas artes. Entonces fue volver a Canarias y de repente sentí que la conexión tenía que ver con el papel, con la tela y el papel que había aquí, ¿no? Me refiero más allá de mandar a pedir fuera Sí, los los materiales, recursos sino que si hay, aquí se venden dos telas, con las dos pues, telas que hay, pues elijo amigo, una de las dos, ¿no? Me te parecía apañas. como en este proceso que te contaba antes, si te fijas,
lo bonito es que no es, que todo forma parte como del proceso, ¿no? Incluso las limitaciones hasta cierto punto No, pero que yo está me, bien, que ¿sabes? Es lo que yo hay. me parecen como un juego a Exacto. incluir, ¿no? Entonces, fíjate como la imagen final, ¿no? En un mundo en donde el scroll, ¿no? Parece que consumimos las imágenes simplemente la vi, pues de repente a mí lo que me gusta y lo que me mueve, ¿no? El motor de mis proyectos es todo eso, ¿no? Al final yo estoy en el proyecto porque el proyecto también me está cambiando a mí, ¿no? Entonces no es lo mismo hablarte del proyecto anterior que hablarte de este, porque aunque para mí sea súper natural la progresión, el estado en el que me pone es diferente, ¿no? Y eso me parece como transformador, ¿no? Como dijiste antes. Mm, está, tío, Mm. bien. ¿Y ahora en qué estás metido? Porque Pues sí. ahora llevo desde mi última exposición en Tenerife, Por pues cierto, disculpa, te interrumpo. sí, ¿Esa exposición de Tenerife se ha movido por más lugares o ¿no? os falta Pues Gran Canaria, la ¿no? obra, Os sí, falta, sí, sí, sí. llamada aquí a las instituciones, aprovechamos. Sí, la verdad que antes de las obras de esa serie que tenía que ver con sí que estuvieron fuera, más fuera que dentro, como quien dice. Esa exposición fue en Tenerife, estuvieron con mi galería Llamazares en Gijón, en Madrid, en ferias también, Urbanity, en Valencia también con Vanguard, Barcelona, en Suar Barcelona, hablando de Canarias, no, fuera y la exposición en Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que las cosas son así. Son así, Mm. pero bueno, ojalá venga pronto por aquí y la puedas exponer. Yo, bueno, mi idea es estar aquí, ¿sabes? Yo produzco desde Canarias, también tengo un enfoque como muy marcado en generar tejido cultural en Canarias también, que es algo bueno, que me encanta y que creo que es necesario. Pero al final, bueno, también muchas veces uno trabaja y las cosas, como te decía, van surgiendo y de repente ahora mi proyecto nuevo, pues la primera vez que se va a exponer creo que va a ser en Madrid, ¿sabes? Entonces, Y se acerca la fecha, pronto estás sí, terminando bueno, ya estoy en ello. pintando sin parar ahora, que es algo que me está trayendo como mucha alegría también lo de pintar, no solo sino de repente organizar como jornadas para pintar, ¿no? Como incluso ahora la obra nueva, que es muy diferente a lo que estaba haciendo antes. Antes te hablaba de la expresividad, me generaba, ¿sabes? Como las brochas para poder tener esas pinceladas tan grandes. Y hablando de Canarias, del territorio, pensando en la idiosincrasia, los barrios también, ¿no? Todas esas imágenes con las que convivo. Y ahora todo ese estudio y todo ese enfoque sigue siendo en el mismo sitio o sigue a través de los mismos lugares comunes, pero en vez de la expresividad, pues desde la geometría y desde la síntesis del color, ¿no? Entonces, de repente es como intentar entender lo mismo desde un Desde otro punto lado, diferente. Entonces, sí. claro, para mí es como súper natural. Los colores, las formas vienen de ese estudio anterior, pero también como una idea de romper como mentalmente, intuitivamente, la manera de generar obra, ¿no? Y eso también me permitía como cosas que la obra anterior, pues, no me permitía como ir a la escala, ¿no? Por ejemplo, ahora la idea es pintar edificios, pintar murales grandes. Guay. Yo vengo del graffiti desde pibe, entonces es como una manera de cerrar el círculo también en ese sentido. Entonces, bueno, ahora mis proyectos también, que quiero que empiecen en Canarias, que parece que eso me está dando Venga. mucho trabajo para conseguir Porque pintar murales grandes aquí. Pero bueno, parece que pero poco a poco, ¿no? Porque eso se ve igual en muchas ciudades europeas o otros lados, pero bueno, nosotros vamos a veces como un poquito, pero llegaremos yo a me he empeñado un estar en poco en plan. que los primeros murales o las primeras medianeras o edificios sean aquí, porque tiene sentido que estoy hablando de Canarias, estoy Claro, generando es un tu lenguaje tierra al visual. final y de. Y que el lenguaje visual está conectado Claro. con todo esto que estoy contando, con el color de las casas, con la manera que tenemos de vestirnos. Entonces, como que aunque hayan propuestas de pintar fuera, realmente Sí, estoy como muy empeñado en que el proyecto sí, a el nivel origen mural son aquí. empiece aquí. Ya pinté el primer mural ¿Dónde está el primer y mural? A ver, que no me he eh, enterado, pero no, sí, cuéntanoslo. pues en el Cebadal hay un espacio Ah, muy guay. ay, donde los fanzines, Cosidos, ¿no? claro, es un Perdona, sí que estuve, sitio. creo que no sé si llegué a verte, pero Va, fue una pues, vez que tal. pues Claro, en el Tony, Cebadal. una de las
para mí de las personas que Sí, iniciativa guapa, más guapa. y inspirador y que bueno, y que tiene una manera genuina de entender también que las cosas pasen en la ciudad. Entonces, yo siempre festejaba como ir a Cosidos y a su espacio. Entonces, claro, tenía dos muros ahí delante del edificio Como quiero pintar. y entonces yo lo que hice directamente, antes de decirle nada, proyecté y hice, ¿no? Como algunas proyecciones, algunos diseños ya sobre el muro. Y entonces se lo planteé, le dije, tío, creo que también como una manera, fíjate, de hacer que las conexiones no solo sean genuinas, sino que también sean como muy cariñosas, ¿no? En plan, hey, me encantaría que este mural estuviera aquí, porque también la gente que vive el mural pasa por delante del mural, se saca fotos del mural, o de repente hay un chico que es breaker y fue a grabarse allí. Claro, De como de fondo, repente, ¿no? claro, de repente no es solo una imagen lo que hablamos, sino de repente en el espacio público eso es el arte que se vive, ¿no? Entonces, bueno, yo todas las cosas que hago intento que generen una historia y una historia con las personas con las que hago. En este caso, Tony, que es increíble. No le estoy haciendo la pelota, pero bueno, que me parece que es un proyecto súper necesario. Y yo también colecciono fanzines, entonces forma parte también de mi cultura, también de un poco del graffiti, de las pegatinas de cuando era pequeño. Entonces todo al final mi vida artística y mi vida personal es que está bañada por los mismos intereses, las conexiones con las personas, y eso es súper bonito, ¿no? Enriquece un montón mi día a día. Pues sí. No, pues Juan, genial. Espero que tengas mucha suerte y que podamos ver pronto tu obra. Sí, Un pequeño inciso que voy a hacer, que es vecino del barrio, en el sentido de que Capi tiene su estudio en el barrio de Chamán, que es donde sí, estamos grabando ahora, al sí, cercano, bueno, en el barrio en el que estamos, en el sí. CCA. Y esa es ilusión, ¿no? Este barrio como que Va, a mí me encanta. cultural. Chamán me encanta. Yo Chamán mola. siempre digo ¿no? En plan, donde tienes en el mejor barrio del mundo, digo. Sí, sí, sí. También yo me he criado por aquí, mis tías son de Escaleritas, vivo súper cerca. Entonces creo que es un barrio muy especial, que tiene mucha vida, y bueno, y después pasan cosas de barrio que a mí me flipan y que forman parte de esta visión que yo intento también trasladar de tal, como que el wifi el wifi de mi estudio los primeros años me lo daba gratis mi vecino porque decía que él tenía wifi, que no tenía sentido. Qué Entonces, lindo. bueno, son cosas La que cuando, comunidad y cuando yo se lo eso. cuento a la gente flipa, pero a mí eso me encanta, ¿sabes? Porque al final es una manera de generar comunidad también, ¿no? Y bueno, de eso del cariño que te decía, ¿no? Como generar cariño con las personas muchas veces por el simple hecho, por ser quien eres, de tu manera de tratar a las personas, pero también porque compartimos un contexto, ¿no? Y eso es como para mí es muy bonito, es muy importante, ¿no? Como que el contexto también hace que tengamos una unión, ¿no? Correcto. Pues nada, te doy las gracias por haber venido, estar aquí conmigo charlando un ratito y con la gente que espero que nos vea, que te deseo un montón de suerte, que tenemos un montón de ganas de ver los murales. Qué Ya me he guay. flipado, he dicho, la ciudad llena de murales de café. Estaría muy buena la Ojalá. isla, porque no la ciudad, la isla. Y que esperemos ver tus exposiciones por aquí. Súper. Y nada, ya nos vemos. Nada, muchas gracias por Gracias. invitarme. Chao. Rita Vera lleva décadas en la producción de cine, en la docencia, en la gestión cultural y acompañando artistas musicales. Hoy nos sentamos con ella para hablar de uno de los espacios donde la brecha de género aún suena fuerte, que es la música. Bienvenida, Rita, gracias por estar aquí. Bien hallada, muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, yo a ti, así lo digo aquí porque me encanta este momento saloncito, que te conozco de toda la vida, me conoces desde que soy pequeñita y yo sé que llevas muchos años en el mundo del cine, pero hoy nos vamos a centrar en el aspecto de la música, ¿no? Y cómo están las mujeres en esta industria, ¿no? Yo te hago la pregunta, quiero saber, ¿no? Un poco que me cuentes, ¿qué lugar ocupan las mujeres bueno, en lo que hemos dicho en esta industria? Si ha cambiado algo y si sigue habiendo cosas por cambiar, que me imagino que sí. Pues ocupamos menos espacio del que deberíamos, porque en una sociedad donde somos 50-50 y somos 50-50 también en el mundo del consumo, en la representatividad dentro de lo que es la parte profesional, estamos mucho más retrasadas
de lo que deberíamos en ese sentido de igualdad. No tenemos una igualdad efectiva laboralmente hablando, ni en cuestión de puestos, ni en cuestión de puestos decisivos y, por supuesto, en cuestión de lo que es la brecha salarial que todavía hay gente que la niega, pero existir existe y para eso están los números de lo que es el estudio que ha hecho Min. El último fue en el 2022 y bueno, esperamos tener unos nuevos números más actualizados, porque lo que es cierto es que sin números no nos podemos sentar Claro. para poder intentar generar lo que es ese cambio. Sí, hace falta Pero los bueno, datos para poder analizar y decir, pasa esto y vamos a cambiarlo. sí. Con el audiovisual, que vengo de ese sector y además empecé con tu padre, con tu familia, empecé con tu hermana Ainhoa y con tu padre Ramón Saldía. Llevamos muchos años luchando por una igualdad efectiva y creo que en el audiovisual, sí, todavía no está conseguida al 100%, pero hemos avanzado bastante Avanzado, en la ¿no? Aquí en sociedad. España con CIMA, que tú has Con sido CIMA. delegada y demás, Sí. se nota que que hay un trabajo fuerte y que yo creo que poquito a poco que sea las cosas van cambiando. Pero eso en el cine, yo por ejemplo, y eso que me encanta la música y tal, desconozco un poco si, o sea, sé que ha pasado un estudio de MIN, que es una asociación, ¿no? Que La Asociación de Mujeres de la Música, de eso la es, industria que es musical. importante que haya, ¿no? Eso es a nivel Sí, español. es a nivel nacional, existen desde el 2016. Hubo un pequeño parón, o como digo yo, de los avances conseguidos entre el 2016 y el 2019. Hubo como un freno en el 2020-2021, desgraciadamente a causa de lo frágil que fue esta industria en el momento de la pandemia. Y bueno, ahora se están consiguiendo avances. Desde MIN pues se estrechan lazos con otras asociaciones de mujeres de la música, otras asociaciones de mujeres dentro del sector cultural, porque sin esa unión Sí. y esa conexión con otras asociaciones y con la administración pública, Claro. no hay una posibilidad de avance. No sé, se hace la fuerza, sí. ¿Y cómo ves tú en el panorama que me imagino que te mueves aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, en la música, tú que llevas grupos y demás, qué barreras estás viendo, por ejemplo, en el archipiélago, ¿no? Tanto dentro como fuera del escenario para los músicos. En el archipiélago hay diversas barreras. Te encuentras las barreras que hay propias del sector musical que nos afectan tanto a hombres y a mujeres y eso hay que cambiarlo también. ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que...? Porque claro, yo Pues como cuáles, así por encima, aunque sean pocos, aunque seguro que son muchos. no puede ser, recientemente lo comenté en una mesa redonda donde estaba Guillermo del Gobierno de Canarias, el representante de Cultura del Gobierno de Canarias en esa mesa de unas jornadas que se realizaron de las GAE. Lo que no puede ser es que un festival, una productora reciba un dinero público para hacer un evento y cuando digo dinero, bastante dinero público, y sin embargo, dentro de este cartel, cuando hablamos del el salario que percibe una banda canaria, sea ínfimamente mejor. Obviamente no va a ser remunerado como una cabeza de cartel, pero que una banda canaria se le pague por lo que es su bolo, mucho menos de lo que estaría por debajo de lo que es el estatuto de los trabajadores, muy por debajo de lo que es el salario mínimo interprofesional por día, eso no se puede permitir. Vergüenza. La administración pública, si da un dinero para un evento, un gran evento, también tiene que velar porque al trabajador de base Sí, se esté le pague como remunerado corresponde. correctamente, porque no puede ser, no existe industria musical sin músicos o música. Y lo que no puede ser que tengamos en precariedad a esos músicos y esas músicas. O sea, los hombres y mujeres que se dedican a crear y componer música tienen que estar correctamente valorados y la mejor forma de valorar a una persona es con su salario. Sí, claro, O sea, el valor. las gracias son estupendas, el decirle a alguien lo estupendo La que palmadita es y maravilloso, pero a mí lo que me llena es el bolsillo, como a toda persona. como todo, y sí. Y esas son algunas de las cosas que están ocurriendo. Y ya dentro de lo que yo como mujer, dentro del sector de la música, pues me cuesta mucho que me validen, si bien me considero a fecha de hoy correctamente valorada dentro del sector del audiovisual, considero que mis años de esfuerzo de trabajo, pues se ven valorados hacia el trato que recibo o la valoración.
no consigo esa valoración y muchas de mis compañeras, o sea, no lo digo yo, muchas de mis compañeras no consiguen esa valoración a su esfuerzo y su trabajo y su profesionalidad. Luego también es verdad que estamos en un sector en Canarias que no es no está lo suficientemente profesionalizado. Quiero decir, sí hay empresas de la industria musical muy profesionales, pero en la cadena de valor, a lo largo de la cadena de valor hay una serie de profesiones que no están maduras y tampoco están reconocidas. ¿Qué te puedes encontrar? Te encuentras mucho que el promotor, programador, llama directamente al músico. ¿Hola? O sea, se Sí, que salta lo que es el que la manager, ¿no? Que es manager, el que negocia, la persona que sí, negocia la... negocia y vela, porque además se ha distorsionado mucho la imagen del manager de si llamas al manager o la manager, es que claro, no vas a poder negociar, Ah, pero es precisamente se que supone que esa figura es la que negocia y lo que dices tú, vela y protege, porque el músico o la música tiene que estar a lo suyo, que es crear, tal, no te el puede... músico quiere tocar. Claro, es como que manía tenemos que ser multitasking y te busca las cosas, ¿no? Y como el músico quiere tocar, pues pasa lo que pasa. Entonces, tenemos que profesionalizarnos más lo que es la cadena de valor que hay a lo largo de todo el sector de la industria. Tenemos que profesionalizarnos más y yo estoy en ese camino, lo estoy intentando, en lo que es velar por los derechos del músico, de mis representantes, de mis músicos, mi música. O sea, creo que es la parte más importante y sobre todo que exista un respeto a toda esa cadena de valor, a todos los trabajos que existen, a todas esas profesiones que existen dentro del sector de la industria musical y que la figura del manager o la manager en este caso es para velar los intereses de mis representados y representadas, ¿no? Cara a los contratos con los festivales, cara a la logística, cara a todo. O sea, es que hay un trabajo detrás para Mm. acompañar al músico que de acompañarlo, intentar ayudarle en su carrera, en su trayectoria y en crecer, ¿no? Creo que es importante. Entonces hay muchas barreras y dentro de la parte de la profesión que yo he decidido elegir dentro de la industria musical, hay mucho maltrato hacia la figura del manager o la manager cuando no somos nadie. Claro. Nadie me refiero de mi categoría que, bueno, un poco estoy intentando avanzar. Por otro lado, en el camino, pues me he encontrado personas estupendas y maravillosas, compañeros y compañeras que bueno, que hacen posible que quiera seguir adelante. Sí, eso te iba a decir un Que poco, a ver si había algún aspecto positivo de si ves cambios, si ves de que se está promoviendo pues algo a favor de, ¿no? De que no haya esa brecha de género y demás, y lo ves en las instituciones o no en las instituciones, que no solo, sino también en la parte igual más independiente o... interés hay, pero interés hay porque en otros sectores ya ha habido un avance. Si no hubiera el avance que ha habido, que creo que fue importante el que CIMA tuviera una delegación propia en el territorio canario, si no hubiera existido esa representación y ese trato de tú a tú con la administración pública, con las distintas administraciones públicas locales, pues no pasaría lo que está pasando o va a pasar. Vamos a crear una asociación de mujeres de la música en Canarias, Qué estamos en ello. bueno, qué bonita iniciativa. eh, y, por ejemplo, ya hay interés por parte del gobierno de Canarias en sentarse con nosotras y hablar. Qué bien, estupendo. Entonces, pues, mira, está bien en encontrarte a Cristóbal de la Rosa, oye Cristóbal, estamos haciendo eso, pues llámame Sí, pues y nos mira, vemos. Tan pronto estéis, qué nos bien. sentamos. Y eso, bueno, es positivo. ¿Por qué? Porque ha habido otras compañeras dentro del sector de la cultura Estado que han trabajando estado pico y pala trabajándolo. ahí en otros, ¿no? Y un poco se trata de eso, con la experiencia ya que tenemos de otras asociaciones en las islas, pues coger ese testigo, aprovechar ese camino recorrido por ellas y continuarlos para el bien de las mujeres en el sector musical de Canarias. No solamente lucharemos por la igualdad, sino por todo aquello que las compañeras y compañeros del sector en todo su amplio espectro Sí, claro. necesiten y detectar deficiencias que hay para que el músico, o sea, todo el sector musical pueda avanzar, crecer y sobre todo tener distribución hacia afuera, que podamos tener una proyección, porque lo que más cuesta ahora mismo tener esa proyección, hay dos cosas importantes. No existe un circuito en Canarias. No, Al no no, existir un circuito en Canarias, hay pocas posibilidades
de que los músicos en general y las músicas se puedan profesionalizar. Entonces tenemos casos buenísimos, buenísimos e importantes, pero siéntate con Belén, siéntate con Alba, Ya. siéntate con Saim, o sea, siéntate con todos ellos y todas ellas y les ha costado, o sea, fácil no ha sido, pero es que tenemos detrás una cantidad de músicos, músicas, de compositores, compositoras con una calidad increíble. Canarias es un hervidero ahora mismo de Sí, creación musical, para mí fuerte, ¿eh? importante, fuerte y en todos los tipos de música. Y salen 5 con proyección hacia afuera. Y además, si cada vez estamos más globalizados, ni siquiera tienes que irte a Madrid Claro que no. o a Barcelona, que están los dos núcleos principales de la música, para poder triunfar, o por lo menos ya no triunfar, el poder tener una carrera de la que poder vivir y dedicarte única y exclusivamente a ella. Sí, no, y lo que dices tú también, no solo proyectar hacia afuera, sino el circuito que falta en las islas, ¿no? Pero es que yo lo he visto y no sé, sé que no va a ser siempre igual y que no todo el mundo actúa igual, pero he visto las instituciones, o sea, ayuntamiento de en Fuerteventura, de tal, directamente el concejal, que lo siento, pero no tiene mucha idea o gusto, pedir directamente a la empresa, a una empresa de distribuidora, quiero, no sé, X grupo de los años 90, o sea, y no se preocupan, ni siquiera piensan en, bueno, pues es verdad, hay que contentar a a mi pueblo, el pueblo necesita pues una música comercial, no sé qué, vamos a intentar meter grupos hechos en y estos de Canarias, ya ni Sí, siquiera de mujeres, un día, o sea, que sean por lo menos de aquí, o sea, de las islas, y sí. vayan moviéndose y vayan conociéndose, ¿no? Y así a la vez educar también al pueblo, porque claro, si a mí me trae solo Sí. OBK, lo Al, siento por OBK, ¿eh? al público se le puede educar, ¿vale? Entonces, tiene que existir una buena estrategia dentro de cada ayuntamiento de apostar por lo propio y que lo propio no sea solamente bandas tributo, que no Ay, estoy no, en no, contra. siento, pues yo, a mí que me critiquen aquí si quieren, pero es que no puede ser con la más tributo, por favor, mátenme, No, señores, yo no señoras. estoy en contra, pero Que ya es un abuso, lo que tío. no es posible que una banda tributo cobre mucho más que una Bueno, banda de autoría canaria. Por favor, ¿qué o pasa? sea, Ya, no ya, puede ser. Eso, ya. Y yo entiendo que si te falta, pues, no sé, profesionales en tu ayuntamiento, en tu concejalía, tal, pues mira, ahora si montas una asociación de música, o lo que sea, no sé si, que apoyen, ¿no? Y te digan, mira, es que existen estos grupos en Canarias, con estos cachés, tal, no sé, y mover, porque siempre también, lo siento, no voy a decir nombres, pero son los mismos de siempre. sí. Los que no son tributos son 1, 2 y 3, que vamos, que Ujú. están pues como el día de la marmota. O sea, Principalmente, creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es analizar si los circuitos de música que existen, o sea, existen 3 programas ahora mismo de circuitos. Está el circuito de música de Tenerife, el circuito de música de Gran Canaria y el circuito de música del Gobierno de Canarias, que es el circuito MARE. Los circuitos no están funcionando correctamente, porque si estuvieran funcionando correctamente, es que mal. todo el mundo tendría la opción de actuar, pero seguimos viendo que a nivel de escenario, cara a los ayuntamientos y su programación, eso no ha variado prácticamente nada. Entonces, algo está fallando, hay que hacer un análisis profundo de cómo se articulan esos circuitos, sentarnos con la administración pública de cada ayuntamiento, con los programadores y las programadoras de los ayuntamientos y saber exactamente el por qué, cuáles son sus criterios de programación, porque si el gobierno de Canarias a un ayuntamiento le va a poner el 70% del caché de las bandas que están inscritas de autoría propia en esos circuitos, ¿qué problema hay para que esos ayuntamientos no estén contratando Claro. a esas bandas o contraten muy pocas bandas y siempre sean las mismas cuando, vuelvo a repetir, hay una inmensa calidad Ujú. en las Sí, bandas que están inscritas en todos los proyectos musicales está que están emergiendo mucha música inscritos buena en aquí. esos circuitos, pero no está funcionando. Hay que cambiar las reglas del juego y para cambiar las reglas del juego hay que sentarse con el sector, porque el sector es el que lo sabe y el que padece Claro. las dificultades, no solamente del sector, sino padece cuando hay algo que se ha articulado supuestamente para que sea un bien que reverta en el mundo de la música en Canarias, sobre todo compositoras e intérpretes,
¿Qué está pasando para que eso no sea así? No esté funcionando. Sentarse. Pero bueno, pues Punto de bien, parte. Rita, espero que, bueno, que dentro de poco sepamos más sobre la asociación y que nos digas muchas cosas, que las cosas cambien, tanto para los músicos como para las mujeres también en la industria. Y nada, te agradezco mucho haber estado aquí un ratito con nosotros. Ojalá fuera más tiempo, Yo te pero agradezco nada. que me hayas llamado, me ha hecho mucha ilusión, sobre todo por el cariño que te tengo. Y sí, seguiremos en contacto Sí, sobre... contando cómo va cambiando esa industria Espero con que la la música. próxima vez estemos aquí con la junta directiva Ojalá. hablando de todos esos avances que hemos conseguido a lo largo de... Nos hemos puesto unos hitos para el 2025-2026 y espero que se puedan cumplir por lo menos, si no todos, una buena parte de esos hitos que que nos hemos marcado. Gracias. Estupendo. Muchas gracias. Ricardo Reyes, técnico de la Mediateca de CCA. Gracias por estar aquí y nos toca recomendación, libro y peli. A ver, Gracias a ti, ¿no? Oninche, por invitarme a recomendar una película y un libro que, como sabemos, las recomendaciones siempre son, bueno, especiales, pero hay mucho donde elegir y mucho que ver. Bueno, les traigo un libro gráfico, que es este que se llama Filmish, un viaje gráfico por el cine, de traducción de Carlos Mayor Ortega y escrito por Edward Ross, que es un dibujante y un cinéfilo. Entonces, como dibujante y cinéfilo, pues, ¿qué hizo? Pues me voy a crear un libro gráfico. Y es un libro muy ameno. Él lo que hace es que, bueno, para un poco cultivar su alter ego, él mismo se dibuja en las viñetas de la secuencia de los libros, porque él hace hace un libro donde hace una serie de capítulos donde habla sobre el ojo, el cuerpo, los decorados y la arquitectura, el tiempo, la voz y el lenguaje, el poder y la ideología, y la tecnología y la tecnofobia. Es decir, en estos capítulos él va integrando películas que hacen relación a estos conceptos. Ah, Él mismo se mira. dibuja, él mismo pone imágenes, secuencias de la película, Sí, tanto de... referencias a películas, ¿no? Que Exactamente. Es un libro bastante ameno de leer, un libro que se lee bastante sencillo. La letra es grandita, que a veces en las novelas gráficas o sí, hay en estas algunos obras que gráficas la letra tienes que coger una lupa. En esta más o menos, para los que no sufren de falta de biográfica. vista, escapan. Y es un libro muy ameno también. Es un libro que se lee también fácil, Interesante. muy Novela interesante. gráfica, muy Y aquí les chulo. deja, pues, ¿sabes de qué película es esta? Hombre, Y si no, esta, y suspenso para esta, y todos. esta. O Sí. sea, muy Sí, por lo interesante. menos que no hace referencias a los Sí, clásicos, pero es verdad que cada vez veo más en las librerías libros de este tipo las 100 películas que debías de ver o mis mejores 50 películas que me marcaron mi vida. Como que cada vez más gente se atreve a hacer eso. sí, A personas que toda su vida han sido cinéfilos, les gusta el cine, han visto cine y han creado su propia sus lista. propias Y eso recomendaciones. sí lo veo cada vez más y me hace Pues está gracia. bien, sí, ¿no? O Yo, solo, películas yo, para según qué momento yo del le tiro la estado punta a de... mi hija. Bueno, si te gusta el cine, tú ponte a hacer tu fichita, hacete tus dibujitos. Y quién sabe Yeah, si el día de eso no. mañana te vemos en una librería vendiendo un librito Sí. de tus mejores películas. Y con respecto a la película, pues he seleccionado una película que es un clásico, Bueno, que este año, a claro. principios de año, nos dejó David Lynch, porque ya falleció, y es Mulholland Drive. La verdad que esta Hombre, película es una película que descoloca. clásico. Es un clásico, es una película que habla de dos chicas, una chica que tiene un poco amnesia y la otra que es una principiante o quiere ser actriz, y entonces las dos se unen para descubrir el misterio de un accidente en una carretera y aparte ahí empieza a sucederse cosas muy extrañas. Desde luego que el bagaje de David Lynch en sus películas es que descoloca mucho, ¿no? El Sí. mundo de la fantasía, de la exploración de la identidad, el surrealismo, las secuencias oscuras, lo imprevisible. Se caracteriza porque no una narración lineal, donde sabes No. a cada momento lo que sucede. Hay secuencias que te descolocan. Sí, que te pegan un salto una cosa que dices tú, la Y cabeza lo- de David Lynch, ¿sabes? Como, ¡guau! sí, sí, sí. Es una película que yo creo que no te basta ni con 3 veces. La película No. tienes que verla. De hecho, en este pack de esta película te viene un disco extra donde te habla hay una entrevista a David Lynch, al propio David Ay, Lynch, qué que te da interesante. una serie de pistas para un poco entender su Sí, película, ¿no? porque es que si no es complicado. Sí, indagar Me un hace poco. gracia porque una de los trailers de este disco de extra
se ve entrevistando a la gente a la salida del cine, le pregunta, ¿qué tal la película? Dice, yo ni viéndola 27 veces sé lo que quiere decir. Me ha explotado la cabeza, no entiendo nada. Y luego tiene dos actrices muy potentes como es Naomi Watts y Sí. Laura Harris, ¿no? Naomi que hace de Betty y Rita Sí, que es Laura. jovencita. La verdad que la película, bueno, es muy David No, es Lynch. que hay que verla. Hay que David verla, Lynch es sí. como cosas que tienes que hacer Sí, para de echar de la David Lynch lista. tenemos varias más en la mediateca, Terciopelo Azul, que también es otra película de él, Sí. tenemos Doom, tenemos el Hombre Elefante, en fin, tenemos varias películas en la mediateca. O sea que quien quiera puede hacerse una retrospectiva de David Lynch. Ahí, Totalmente. Tenemos un documental sobre David Lynch. O sea unas que, roscas y ahí a ver sí, todo. sí, sí, ya disfrutar de su filmografía. Pues esta es nuestra recomendación, Mulholland Drive. Muchísimas gracias, peliculón. Así que Sí. ya saben. Pues nada, Ricardo, nos vemos en la próxima. Venga, a ti. Gracias. Hasta luego.